Vamos a comenzar entonces la segunda parte de la clase de hoy y vamos a hablar entonces de la sistemática, ¿no? En la primera parte hablamos de la diversidad de las plantas que nos sustentan, las que hemos domesticado. También hablamos de las plantas nativas, ¿no? Que es una diversidad natural, que también son de gran importancia conocer porque seguramente la vamos a utilizar. Por ejemplo, nuestra jarilla, la Rea cuneifolia, que es la flor provincial de Mendoza, eh, la utilizan a la jarilla para un shampoo y una loción que es contra la caída del pelo, ¿m? Que se comercializa, es muy utilizada, se han hecho muchas investigaciones sobre eso, y bueno, ahí ven la utilidad de una planta nativa, ¿no? Que se utiliza comercialmente. Bueno, ¿por qué es necesario una clasificación? Desde los inicios, digamos, de las culturas o de las poblaciones de seres humanos, pensemos en los inicios como nómadas y luego tal vez como civilizaciones, siempre hemos necesitado conocer la diversidad de la naturaleza porque es lo que aprendimos a utilizar, ¿no? Desde que nacimos como especie. Es decir, que la clasificación permitió a los seres humanos evolucionar y avanzar, saber para qué utilizábamos las especies por las distintas cualidades. Si pensamos en el avance del conocimiento, el conocimiento científico, ahora tenemos una mejor comprensión de esa diversidad. Y vamos a ver en esta clase cuáles son las formas más modernas de clasificación y cuáles son los objetivos. Bueno, la sistemática es la ciencia entonces que estudia la diversidad de los organismos. Y para ello, como explicamos en la clase anterior, tenemos que descubrir esa diversidad, tenemos que saber describirla e interpretarla para saber que no estamos a lo mejor describiendo plantas que ya antes fueron descritas, ¿no? Entonces tenemos que tener un muy buen conocimiento de esa complejidad. Y la clasificación lo que hace es sintetizar toda la información que vamos a tener de esos organismos en un sistema que sea predictivo. Es decir, que si, por ejemplo, uno explorara una selva, por ejemplo, la selva del norte misionero argentino, sabemos qué especies podemos encontrar. Entonces, al tener un sistema de clasificación de la diversidad de ese bioma, podemos predecir qué plantas podríamos encontrar. Y si encontramos algo que no esté en ese sistema, puede tratarse también de una nueva especie. Entonces, es muy importante tener una clasificación. Bueno, si pensamos en ese desarrollo tal vez histórico de las clasificaciones, vamos a poder clasificar también esas formas de clasificar en sistemas artificiales, naturales o filogenéticos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Es descubrir en este caso todas las ramas del árbol de la vida. Por eso yo les comenté que en esa página del árbol de la vida ustedes pueden ir siguiendo los distintos linajes y se trata de un programa colaborativo. Es decir, que cada científico que conoce más sobre un grupo va volcando la información de ese conocimiento a esa página universal. Eso es muy interesante porque el conocimiento se ha hecho cada vez más participativo y más universal, o sea que ustedes pueden acceder teniendo una conexión a Internet a ese conocimiento, que años atrás, bueno, eso era impensado, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirve conocer esto? Y bueno, desde un punto de vista más básico es tal vez conocer cómo fuimos evolucionando.
y de un punto de vista más práctico es saber cómo podemos utilizar las plantas, ¿no? Bueno, otro objetivo es que tenemos que sintetizar ese conocimiento para poder comunicarlo, ¿no?, de manera sencilla, y es lo que yo les comentaba sobre los avances que se ha hecho en esta pandemia para conocer, por ejemplo, un virus, ¿no? Ya se conoce tanto del genoma y las variantes que ahora los científicos pueden sintetizar eso en un sistema de clasificación, en ese caso, de las distintas variantes, ¿no? O sea que lo que están haciendo es clasificación, sistemática y clasificación. Bueno, ese sistema tiene que ser, por supuesto, fácil de utilizar o de entender, también sencillo, no demasiado complejo, conciso, estable y sobre todo predictivo. La taxonomía, muchos lo separan también de lo que es la sistemática, porque una vez que uno clasifica esa diversidad, es como ponerla en distintas cajitas, si ustedes quieren, ordenadas, pero lo que necesitamos es conocer bien cómo denominarlas. Por eso a la taxonomía se la llama la ciencia que da la ordenación y el nombre a esos grupos taxonómicos. Viene de taxis, que es orden u ordenación, y nomos, que es ley o norma. Es decir, que la taxonomía nos da las leyes, las normas, para denominar a esos grupos taxonómicos en un orden determinado. Las clasificaciones empíricas, era la que conversábamos hace un ratito, que tienen que ver con las que han empleado naturalmente las poblaciones locales, los nativos, y que generalmente se referían a una característica en particular, un nombre común en el lenguaje propio de cada cultura. Por ejemplo, el alpataco. El alpataco es un arbolito de una especie de algarrobo que es nativa de Mendoza, que se llama Prosopis alpataco. Prosopis es el género de los algarrobos. Y viene de tierra, alpa, y taco, planta o árbol de la tierra. ¿Por qué? Porque generalmente esta especie vive en arenales, entonces muchas veces la planta es tapada y parece que las ramas salen de la tierra, ¿no? La tenemos cultivada en el jardín botánico. Acá tenemos otro ejemplo, pero en este caso en idioma guaraní, en la Mesopotamia argentina, también de Paraguay y Brasil, donde habitaban los pueblos guaraníes y todavía los siguen habitando los descendientes, el caguazú, que significa hierba grande, ¿no? Se refiere a Ilex paraguarensis. Que la historia es muy entretenida de la yerba mate porque estas poblaciones la utilizaban, ya sabían de sus propiedades estimulantes, pero cuando llegó la conquista, esta planta es como que fue prohibida. Pero después, paulatinamente, predominó esta tradición hasta la actualidad que todos tomamos mate, ¿no? Entonces ahí ven cómo una planta que tiene propiedades muy útiles persistió a pesar de que inicialmente fuera prohibida, ¿no? Bueno, de las empíricas, que tienen que ver con la experiencia de cada cultura, pasamos a las llamadas económicas o utilitarias. Y esto depende de qué es lo que nosotros queramos organizar. A lo mejor si estamos viendo un campo que va a ser utilizado para una actividad productiva, algún cultivo o actividad, por ejemplo, ganadera, en el caso de un cultivo veríamos las malezas y las podríamos clasificar de acuerdo a alguna característica. O forrajeras si se tratara de un campo productivo para la actividad ganadera. Entonces podemos clasificar las forrajeras que tengan ciertas propiedades. Eso sería desde el punto de vista económico.
Pero sí, nosotros, por ejemplo, vemos los ejemplos en la familia de las compuestas. Tenemos acá distintas especies, por ejemplo, Cinares colimus, que es la alcachofa. Bueno, acá tendríamos un uso hortícola. Acá tenemos Elianthus anus, que es el girasol, y tendría una utilidad industrial. Se obtiene el aceite. Y acá tenemos a la manzanilla, que la utilizamos como medicinal, como infusión. Entonces acá tendríamos una clasificación económica. Bueno, vamos entonces a las botánicas. Estas son las que tal vez nos interesan más en este curso. Bueno, las primeras clasificaciones de las que tenemos noción, pero siempre hablando de la cultura occidental, porque si nos remontamos a la cultura china, es también muy antigua, pero generalmente no sería muy complicado estudiar todas las clasificaciones de todas las culturas. Entonces, el ejemplo es de la cultura occidental, que así empieza la ciencia botánica, con Teofrastos Derezos, que era un discípulo del famoso filósofo Aristóteles. Acuérdense que fue el maestro de Alejandro Magno, uno de los conquistadores más importantes, y considerado Teofrasto como el padre de la botánica. Fíjense que ya él clasifica unas 450 plantas en su obra que se llama Historia Plantarum. ¿Y cómo las clasifica? De acuerdo a su hábito o tipo de crecimiento. Hierbas o herbáceas, ya saben ustedes por Botánica 1 que una hierba no tiene crecimiento secundario, tiene crecimiento mayormente primario. Subarbustos, arbustos y árboles, que ya está hablando de plantas leñosas. ¿Qué características usaba para esa clasificación? Bueno, el tipo de inflorescencia, la posición del ovario, la unión de los pétalos, y también sabía reconocer grupos de mono y dicotiledones. O sea que si Teofrasto lo podía hacer, nosotros también. ¿Por qué no? Bueno, posteriormente, Dioscórides, ya en el siglo I de nuestra era, de Anasarva, escribe de materia médica. Esta obra del siglo I luego fue posteriormente como actualizada por muchos botánicos iniciales que se llamaban herbolarios, y a que apuntaba esta obra era principalmente las características medicinales de las plantas. Recuerden que en aquella época se usaban muchísimo las plantas para curar distintas afecciones. Y acá podemos reconocer, por ejemplo, en este Dioscórides, que es del siglo VII, fíjense, es muy posterior al inicial, pero lo que ocurría es que lo que hacía digamos, los antiguos estudiosos de las plantas era transcribir, no había imprenta en esa época, sino que copiaban las obras originales e iban generando distintas obras en distintos siglos. Es lo que se llaman códices, que algunos son de un valor increíble porque son únicos. Imagínense, este códice es invaluable porque un valor histórico, ¿no? Bueno, acá reconocemos un physalis, que es una solanácea, que tiene el cáliz acrescente. Acá se ve el frutito. Estos son verbascum, que son de la familia Scrofulariaceae, ya las vamos a ver. Son las llamadas hierbas del paño, que actualmente también se usan para afecciones pulmonares, ¿no? Entonces, fíjense, el conocimiento se va pasando a través de los siglos. Ya en la Edad Media, digamos, cuando comienza la época del Renacimiento, hay un resurgimiento e interés por las plantas. Aparece la imprenta, lo cual es muy importante para la difusión del conocimiento,
Y entre ellos tenemos a Mattioli, que fue un botánico italiano muy importante de mediados del siglo XVI, que actualiza, como les dije, esa obra del Dioscóride. Bueno, hay muchos botánicos posteriores, que sería, bueno, muy interesante a los que les gusta esto, es la historia de la botánica, ¿no? Cómo nace la botánica. Y yo voy a mencionar a Joseph Pitton de Tournefort, muy importante este botánico. Ven que es posterior, es del siglo XVII. Pero este botánico trató de sintetizar en una clasificación todo el conocimiento que se tenía hasta el momento de las plantas. Posteriormente, otra persona muy importante, Carlos Linneo o Carl von Linné, en 1778, también logra, digamos, sintetizar ese conocimiento botánico y va a tratar de ordenar los nombres de las plantas proponiendo también una nomenclatura. Bueno, ya posteriormente, otros botánicos importantes como Jussieu, vamos a ver también de Candolle, pero me voy a detener acá en Linneo. Hay una cosa que yo les quiero siempre aclarar y separar. Es distinto la clasificación, el sistema de clasificación, que un sistema de nomenclatura. Sistema de nomenclatura tiene que ver con los nombres, cómo pongo los nombres. Y lo que proponía acá Linneo en este sistema botánico artificial es basado en caracteres sobresalientes de las plantas, pero teniendo en cuenta algunas características. Y sobre todo Linneo utilizaba el número, la longitud, la unión de los estambres, la sexualidad de las flores. Fíjense que usaba caracteres reproductivos y sobre todo de las flores. Para ello propuso 24 clases. Esto es un sistema de clasificación. ¿Por qué se lo llama artificial? Bueno, porque Linneo, como él analizaba tantas plantas, tantas flores, le resultaba práctico contar los estambres y los ponía en la clase que correspondía. Pero fíjense el esquema del método sexual de Linneo o sistema natural, aunque actualmente le decimos artificial. ¿Por qué artificial? Porque él arbitrariamente eligió algunos caracteres, pero no vio todos los caracteres. Eso lo hizo posteriormente de Candolle. Fíjense, si él encontraba una planta que tenía un estambre, la ponía en la clase monandra. Monandra significa un estambre. Si tenía 2, diandra, 3, triandra. Y así sucesivamente. Por ejemplo, 10 sería decandra. Pero, ¿qué sucedía? Que las gramíneas, que es una clase, un grupo taxonómico natural, es una familia, que ahora ya vamos a ver que se llama Poaceae, va a tener 3 o 6 estambres. En el sistema de Linneo quedaban separados en 2 clases distintas, cuando realmente es un grupo natural y deberían ir juntas. Lo mismo pasaba con las leguminosas, que tienen muchos estambres o 10, quedaban separados. ¿Ven? Acá tenemos la típica leguminosa papilonoidea. Entonces este sistema, a medida que se conoció mucho más sobre las plantas, se fue abandonando. Pero lo que sí perduró, que esto es muy importante que lo recuerden, es el sistema de nomenclatura. ¿Por qué? Porque antes de Linneo, los tempranos botánicos o herbolarios, que así se los llamaba, usaban un sistema como de nomenclatura polinomial. Es decir, describían a la especie con muchos nombres, lo cual era difícil de recordar y a veces bastante complejo. Entonces Linneo, que era un clasificador, digamos, nato, nació con ese don, y dijo, no, tengo que simplificar cómo nombrar a las plantas. Y su sistema proponía 2 nombres, un sustantivo, que se llama género, y un adjetivo o cualidad, que es el que modifica al género, o sea, modifica al sustantivo.
y a ese se lo llama epíteto específico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Linneo, que le encantaba describir, y acá se dedicó a sí mismo una plantita que se llama Linnea borealis. Linnea, por Linneo, por su apellido, y borealis es, digamos, la cualidad de esa planta. Borealis significa del norte, boreal. Entonces afecta al género, ¿ven? El género es un sustantivo y el epíteto específico es un adjetivo que modifica al nombre. Bueno, esta fecha es importante. 1753, especies plantaron. ¿Por qué? Porque por convención, todos los botánicos reunidos en los congresos mundiales de botánica decidieron que había que haber una fecha, un punto de partida para decir, bueno, a partir de esta fecha los nombres que se describan de las plantas son válidos y hacia atrás de esa fecha no. O sea que el pobre Tournefort, que describió un montón de plantas, sus nombres no son válidos. Eso es por convención. Se decide que a partir de 1753, de esta obra de Linneo, las plantas que se describan después tienen validez. O sea, los nombres son válidos, son reconocidos. Eso significa. Y es la nomenclatura binomial, dos nombres latinos, género y especie, lo que ha perdurado hasta nuestros días. Si ustedes exploran un lugar y encuentran algo nuevo, una nueva especie para la ciencia, de lo que hablamos al comienzo, tienen que utilizar estas reglas de nomenclatura y darle un nombre binomial a ese nuevo organismo. Bueno, no sé si hasta ahora vamos bien, pero si seguimos con este desarrollo histórico, después de Linneo, vinieron muchos otros botánicos y uno muy importante fue Agustín Pyramus de Candolle, que lo que hizo este botánico fue estudiar mucho más en profundidad las plantas, considerando muchos otros caracteres, no solo los sexuales o reproductivos. De esa manera, de Candolle se dio cuenta que había grupos naturales y empezó a describir a esos grupos con un concepto que es el concepto de familia. Y hay familias de Candolle que son las que han perdurado hasta nuestros días. Por ejemplo, las leguminosas, una familia que estableció de Candolle. Bueno, acá tenemos exploradores como Humboldt, y acá tenemos Alfonso de Candolle, que fue pariente también de Candolle, Agustín. ¿Y esto por qué se los menciono? Porque durante la época de exploración, sobre todo el continente americano, aparecieron muchísimas otras plantas, y sobre todo las que cultivaban culturas como la incaica, por ejemplo. La papa y el tomate no eran conocidas en Europa, porque son americanas. Y de Candolle hizo una obra muy importante que habla sobre el origen de esas plantas, que la pueden encontrar como PDF. Yo la he bajado, esa obra, por curiosidad, ¿no? Para saber, como les mostré ese gráfico, de qué plantas se utilizaban en esa época. Bueno, prácticamente casi las mismas que usamos ahora, ¿no? Y en esta obra, él pone todo el conocimiento hasta ese momento de las plantas, y muchas de ellas no se conocía el origen, ¿no? Bueno, ahora sí, sabemos mucho más, y modernamente lo que se utiliza para la clasificación es un criterio filogenético, es decir, intentar reconstruir la historia o la crónica de los procesos evolutivos utilizando esos caracteres que tienen que ver con el grado de parentesco o la relación filogenética. Para hacerlo sencillo, por ejemplo, si pensamos en nuestra especie, nosotros somos mamíferos, es decir, organismos que desarrollamos mamas, criamos a los hijos mediante la lactancia, y también tenemos pelos.
Esos son caracteres que se adquirió en ese linaje que dio origen a los mamíferos. Eso es lo que trata de reconstruir la filogenia y cómo los mamíferos fuimos evolucionando a partir de un linaje común. Eso, si ustedes entran en esa página del arbolito de la vida, es lo que se trata de reconstruir, un único sistema filogenético donde volquemos toda esa información y que también sea estable, que es una de las características importantes, ¿no? Bueno, acá les muestro esta libreta de viaje o libreta de campo de Charles Darwin, que, como ustedes saben, visitó el continente americano, estuvo en Argentina e inclusive estuvo en Mendoza en 1835, visitando acá las sierras de Uspallata cuando regresó a Chile, y ahí encontró un bosque muy bonito, que es el bosque de las araucarias fósiles, que bueno, lamentablemente ahora quedan las improntas, pero en esa época él lo describe como unas columnas de color blanco, ¿no? Son los troncos fosilizados. Y en esta libreta de viaje, fíjense que dice arriba, I think, o sea, yo pienso en inglés. Y hace como un arbolito, ¿ven? Ya acá él estaba desarrollando esas ideas de la filogenia, de la evolución, y decir que los caracteres que se deben contemplar para una clasificación son los que tienen que ver con la transformación, la evolución. Por eso dice que los caracteres que un naturalista debe considerar para mostrar la verdadera afinidad entre dos o más especies son aquellos que han sido heredados por un ancestro común. Toda clasificación verdadera es genealógica. Esto es de 1859. Y ese criterio es el que ha predominado posteriormente y el que predomina en el siglo XXI. Y con más razón, como yo les comentaba, en este siglo, que es el siglo de la genómica, donde ahora podemos comparar el genoma de un virus, de una bacteria, de un mamífero, de una planta. Ahora ya no necesitamos solamente la morfología, sino que vemos características a nivel de moléculas, ¿no? Del código genético. Acá fíjense, esto fue el bicentenario del nacimiento de Darwin, que acá en Mendoza lo celebramos y hay una placa recordatoria ahí en las araucarias de Darwin que se colocó en el año 2009, pero lo que quiero decirles es que no solamente los fósiles, por ejemplo acá hay un fósil de Gliptodonte encontrado en Argentina, fue muy importante esto de encontrar fósiles porque él también vio los armadillos o quirquinchos, entonces dice, claro, comparten caracteres comunes. Este ancestro dio origen al otro. ¿Entienden cómo fue evolucionando su pensamiento? Por supuesto, los animales de Galápagos, las iguanas, los pinzones, pero hay otra parte que no se conoce tanto y es que Darwin cultivaba muchísimas plantas. Y esto también influenció mucho en su pensamiento evolutivo y, por supuesto, en la clasificación filogenética, ¿no? Bueno, esto es simplemente para Profe, recordar. Sí, ¿me puedo hacer una consulta? sí, Acá en el sistema filogenético, entonces, podríamos decir que lo que busca es reconstruir un único sistema donde se reúnen, de acuerdo a los parentescos, y viendo por fósiles los cambios que han sufrido el reino vegetal desde el ancestro común hasta hoy, o sea, donde se reúnen todas las plantas, o cada familia, claro, sería. claro. Lo que ha sucedido es que el conocimiento ha ido creciendo en la medida que hemos tenido más herramientas. Por ejemplo, esto que yo les decía, la tecnología que ha permitido secuenciar genomas, que eso en el siglo que estaba Darwin era impensado, ¿no? Pero él tuvo la capacidad de vislumbrar eso y decir, bueno, si queremos hacer una clasificación de todos los organismos, tengamos en cuenta su parentesco.
Es como si en tu familia hicieras tu árbol genealógico. Entonces vieras quiénes son tus padres, tus abuelos, los padres de tus abuelos y así. Lo mismo se hace con todos los organismos. Entonces lo que predomina ahora en el mundo, digamos en el conocimiento científico, es hacer este tipo de clasificaciones filogenéticas que reflejen la historia de estos organismos. Y bueno, Darwin fue un pionero. Ahí tienen el origen común de los organismos, por eso hablábamos de un origen común de la vida, la diversificación, que al principio explicamos, ¿se acuerdan que hablé un poquito de la meiosis? Pero también esa diversidad se da por la adaptación que tienen a cada ambiente las distintas especies, que también se van modificando y van cambiando, y pueden generar nuevas especies. Eso ocurre a lo largo de miles de millones de años, chicos, no es algo abrupto. En general hay un gradualismo en ese cambio. Bueno, y la selección natural, que él describió muy bien, que es el ambiente el que produce esos cambios, y como él también era una persona que le gustaba mucho cultivar plantas, como les mostré, o también se dedicaba a las palomas, él se dio cuenta que la selección artificial era en realidad aplicar los conceptos de la natural. Era seleccionar lo que uno quería que perdurara, pero artificialmente. Y eso hasta ahora se sigue aplicando en el mejoramiento. Bueno, acá tienen sistemas filogenéticos, fíjense el arbolito de Darwin, ya más perfeccionado, con conceptos ya más elaborados. Estos linajes que no continúan, este es el presente, esta partecita de arriba. Algunos linajes se extinguen, entonces no llegan al presente. Por eso hay una gran diversidad pasada que muchos estudian en una disciplina que es la paleobotánica, ¿no? Los organismos que ya no están, pero tenemos los registros fósiles. Este es un arbolito posterior, fíjense, se los pongo, es muy conocido el de Henkel, que reconoce plantas, protistas y animales, ¿no? Pero también con un concepto filogenético. Bueno, acá tienen el arbolito de la vida, Tree of Life, que sería en inglés, pero si ustedes entran a la página van a ver que pueden ponerlo también en español. Y de nuevo, Darwin hace una metáfora como que, si bien no es posible conocer realmente cómo fue esa transformación, si nosotros conocemos las hojas, podemos saber cómo fueron las ramas. Esa es lo que quiere expresar ahí. Bueno, en los sistemas filogenéticos, nuestro jardín botánico sigue un sistema que es de Engler y Planck, que si bien es antiguo, porque hay muchos posteriores, y el actual, ahora se los voy a mostrar, son más complejos. Nuestro jardín botánico, como ya tiene más de 60 años, sigue un sistema de clasificación anterior, que es filogenético y que para nosotros es sencillo, más sencillo para enseñarles, y que está en mucha de la bibliografía sobre la flora de Argentina, sobre todo las floras locales. Por eso seguimos, digamos, este sistema, pero no porque sea el más moderno, sino porque es el más sencillo para ustedes, que van a ser ingenieros agrónomos. Si tal vez fueran biólogos, ahí tendríamos que enseñar otro sistema. Pero como lo tenemos organizado de esta manera, la mayoría de los herbarios todavía conserva este sistema y las floras también, es más sencillo, ¿no? Acá lo tenemos. El jardín botánico empieza con las gimnospermas, que es el primer trabajo práctico que vamos a ver. Vamos a recorrer todo este sector. Acá las tenemos. Acá está la entradita, tiene un camino zigzagueante, y acá tenemos las gimnospermas. Luego vamos a tener a las angiospermas, y ambas son
parte de las fanerógamas, las plantas con reproducción sexual visible. Bueno, estos sistemas, como yo les comenté, han evolucionado mucho y ahora ya tenemos directamente las secuencias de genes y de muchas moléculas, ¿no? De proteínas, de compuestos químicos. La sistemática es una síntesis del conocimiento. Y además, como ya les comentaba, se ha requerido mucho de los informáticos, porque imagínense los miles de millones de datos que se generan y que son utilizados para construir estas clasificaciones, ¿no? Acá tienen uno de los primeros arbolitos, donde acá, fíjense, este fue el primer trabajo que separó las bacterias, ¿no? Estas de color morado, esto lo van a ver en microbiología cuando estudien esa asignatura. Pero fíjense que acá arquea es un nombre que se le dio, arquea significa antiguo, pero en realidad es el linaje de las bacterias más moderno y más emparentado con las eucariotas, ¿no? Ahí la nomenclatura habría que modificarla, pero se creía que eran las más antiguas porque acá tenemos muchas bacterias que son extremófilas. ¿Qué significa eso? Fíjense, Thermoproteus o Pyrodicticus, estas son bacterias que están adaptadas a ambientes sumamente calientes, son los llamados extremófilos. Y se creía que eran los más antiguos, pero ahora sabemos, por esta comparación de moléculas, en este caso de ARN, sabemos que son más cercanos a los eucariotas. Acá tenemos las plantas, ya vamos a ver las características de las plantas, pero sobre todo tienen clorofila B, almacenamiento de almidón, muy importante, que solo estudiamos en Botánica 1. Tienen transferencia de genes también, tienen varias características comunes. Este es el sistema más moderno, que se llama APG. En inglés sería Angiosperm Phylogeny Group, que se va actualizando. Pero acá, fíjense, tenemos todos los órdenes. Y este sistema de clasificación es distinto al que nosotros tenemos en el botánico, porque por supuesto es más moderno, es una síntesis mucho más moderna del conocimiento, pero también es más complejo. Entonces este sistema nosotros les mencionamos que es el más moderno y el que se va actualizando periódicamente, pero no es el que vamos a continuar en este curso. Esto mismo se aplica a las familias. Por ejemplo, acá tenemos la filogenia molecular de las solanáceas. Si ustedes quieren entrar, hay un lugar muy interesante que se llama Solanum Source, donde también nosotros estamos colaborando con esos sitios, actualizando el conocimiento, ¿no? Y acá era simplemente un ejemplo para mostrarles, por ejemplo, estas ilustraciones botánicas del siglo XVII, de Basilius Wessler, que son plantas que se cultivaban en un jardín botánico del obispo Johann von Heimen en Alemania, en el siglo XVII, y fíjense que todavía usaban una nomenclatura polinomial. Pero en realidad estos son Solanum lycopersicum, que es el tomate descrito por Linneo. Pero era para ejemplificar que todavía la nomenclatura en ese momento no estaba completamente aceptada, la nomenclatura binomial. Bueno, esa filogenia también sirve para grupos más reducidos, y aquel ejemplo es de un montón de caracteres moleculares, ya sea de mitocondrias, de cloroplastos, de núcleo, que se utilizó para estudiar el grupo de los tomates, que eso es a lo que me he dedicado, digamos, muchos años, ¿no? A investigar cómo es la relación dentro de los tomates silvestres, y propusimos una clasificación junto con dos investigadores, Sandy Knapp de Inglaterra y David Spooner de Estados Unidos. Y esa clasificación, fíjense, esto es 2009, ha sido corroborada por distintos autores con distintas herramientas. En este caso usaron
muchísimos marcadores moleculares, ¿no? Entonces, a lo mejor, con pocos elementos, pero conociendo profundamente ese grupo, uno puede hacer una clasificación predictiva, y hasta ahora esa clasificación se ha venido demostrando, ¿no? Bueno, acá tenemos un resumen de cómo fueron evolucionando esos sistemas de clasificación de acuerdo a distintos autores, ¿m? Si reconocen o no los hongos como reino. Acuérdense que al principio, por ejemplo, Henkel reconoce animales, plantas y protistas. Linneo reconocía animales y plantas. Los otros no existían, pero ven cómo fue evolucionando. Y actualmente hay un sistema de 3 dominios y 6 reinos, pero eso tienen que tener en cuenta que es dinámico, porque esa clasificación puede variar en cuanto tengamos más conocimiento. Bueno, los niveles de organización ya los hemos hablado. Los protófitos, procariotas, unicelulares, las bacterias, las algas verde azuladas, que son fotosintéticas, las colonias, que esto llamamos organismos cenocíticos, los talófitos, ya sean los hongos y las algas, los briófitos, que son organismos intermedios, necesitan ambientes húmedos, pero están dentro de lo que llamamos hábitat terrestre, y los cormófitos, que son las plantas ya plenamente adaptadas a vivir en la tierra. Son las que vamos a estudiar. Bueno, acá tenemos otra imagen del jardín botánico en el estanque, y acá tenemos las viridiplantas, que son las plantas verdes. Este es el linaje de las plantas, que incluye a todas las algas verdes también. Y acá tenemos este pequeño grupito marcado en verde, que son las embriófitas. ¿Qué significa embriófitas? Que forman embrión. Y acá tenemos también a los helechos. Bueno, poseen embrión, y nosotros vamos a ver de esas embriófitas a las fanerógamas, que son las plantas que además de tener embrión, tienen flores. Un helecho no tiene flores. Un helecho es una planta que no tiene ese órgano adaptado a la reproducción. Se propaga por esporas. En cambio, las fanerógamas, antófitas sifonógamas se las llama también, se propagan por semillas. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto es una pintura que me gusta mucho, que es de Gustav Klimt, y que refleja el árbol de la vida. Fíjense qué bonito. Acá hay un hombre, una mujer, pero si empiezan a mirar las ramitas del árbol, está lleno de detalles, ¿no? Que tienen que ver con los organismos también y las plantas. ¿Tienen alguna duda, chicos? Yo por ahora no, profe. Bueno, esto es para que ustedes, tal vez esto los ayude cuando lean ese capítulo a entender un poquito más los conceptos de qué es la sistemática, qué es la taxonomía. Y ahora vamos de lleno a la nomenclatura. Volvemos a explicar esto, ¿no? Que antes de Linneo había como una torre de Babel. Esta imagen lo que representa es que había tantas formas de denominar a las plantas que era muy difícil comunicarse. Inclusive ahora, si uno usa nombres comunes, a veces le ponemos nombre común a plantas que son muy diferentes. Por ejemplo, la pichana, que se le da a una planta, o el solupe, que se le da a plantas que son áfilas, por ejemplo, de género Ephedra, pero también hay de género de verbenáceas, ¿no? Entonces a veces los nombres comunes confunden. Y en este caso, una nomenclatura polinomial también era bastante difícil de comunicar el conocimiento sobre las plantas. Por eso, Linneo propone ese sistema binomial de nomenclatura, y es el que perdura hasta nuestros días. Recuerden eso, lo que perdura de Linneo, su gran contribución,
es el sistema de nomenclatura, no el de clasificación artificial en clases, que ese no es el que continúa, ¿no? Ahora usamos los filogenéticos. Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿ven? Esto está en latín, Nepeta floribus interrupte spicatum pedunculatis, que traducido significa que es una especie del género Nepeta con flores en una espiga pedunculada interrumpida. Y Linneo lo simplificó en Nepeta cataria, que es la hierba del gato o hierba gatera. ¿Y qué le puso al final? L. L, que significa es Linneo. Para que un nombre científico esté completo, eso recuérdenlo siempre, porque siempre lo preguntamos y nos olvidamos. Si ustedes tienen que hacer un informe que sea bien profesional, tiene que tener el nombre completo. Eso es el nombre científico con género, la especie, cataria, que significa del gato, y el nombre del autor de la especie. Esto es lo que hace que podamos comunicar a otros colegas de una manera seria y científica. Por eso se sigue usando el nombre científico. Bueno, acá tienen el ejemplo entonces de una nomenclatura polinomial, que en realidad Linneo acá lo simplificó poniéndole Solanum lycopersicum L, que es el nombre del tomate, ¿no? Acá tienen cómo se hace para describir una especie. Bueno, eso Linneo era experto. Además, a Linneo le encantaba, por supuesto, describir. Dicen que su padre le había construido un jardín muy hermoso a su madre y que Linneo desde chiquito ya paseaba por esos jardines y se sabía todos los nombres de las plantas, o sea que tenía un talento especial. Y él era creacionista, en realidad él lo que pensaba es que todos los organismos habían sido creados y que la misión era descubrir estas plantas y denominarlas y describirlas. Es muy interesante la historia de Linneo también. Para describir una especie, uno tiene que tener, por supuesto, la planta, y a cada planta la tenía cultivada, porque esta planta venía de América, no era de Europa. La cultivó en su jardín. Pero este es el ejemplar que Linneo usó para describir el tomate cultivado. Esta planta está depositada en el herbario de Linneo, que está guardado en la Sociedad Linneana de Londres. Eso, si alguna vez van a esa ciudad tan hermosa, vayan a la sede de las academias de ciencias, y ahí en el subsuelo se encuentra el herbario de Linneo y su biblioteca y sus cartas. Yo tuve la oportunidad de estudiar estos ejemplares porque, como les mencioné, me dediqué a los tomates. Y acá lo que ven ustedes en esas dos páginas es la descripción original. O sea que además de ver el ejemplar hay que darle un nombre, Solanum lycopersicum, L sería porque Linneo fue el autor, y se describe en latín. Actualmente se permite también describir a las especies en otros idiomas. Antiguamente, y hasta no hace mucho tiempo atrás, era en latín. A mí lo que me sucedió es que una vez que tenía que describir una especie nueva, tuve que recurrir a una persona que supiera mucho latín, y en ese caso fue un cura el que me ayudó. Esa es una anécdota muy graciosa porque si no, no podría haberlo hecho correctamente, ¿no? Bueno, entonces, lo que está publicado es en Especies Plantarum 1753 y esa se llama descripción original. Y el ejemplar se llama ejemplar tipo. Es el que usó el autor para describir la especie. Bueno, lo importante en nomenclatura es que cuando uno describe un género, en este caso Solanum, por nomenclatura,
el primer género que se describe para ese grupo taxonómico es el que va a dar el nombre a la familia. Entonces, la familia de la papa y del tomate, la papa es Solanum tuberosum, que dice que esta especie de género Solanum tiene tubérculos. Eso es lo que dice el nombre. Entonces es fácil de acordarse. Y ambos pertenecen a la familia Solanaceae. ¿Cómo se forman los nombres de las familias? Bueno, tenemos que ir al Código Internacional de Nomenclatura Botánica, que es el que establece todas las reglas, las normas de cómo hacer la denominación correcta y válida. O sea, no cualquiera puede escribir, sino que tenemos que acatar estas normas, ¿no? Y luego esos códigos son periódicamente revisados en esos congresos y se establecen normas o recomendaciones, siempre tratando de que haya una estabilidad en la nomenclatura y que no haya tantos cambios. Por eso mismo de que la gente trata de recordar un nombre, por ejemplo, de la papa, y no le gusta que permanentemente se cambien esos nombres científicos, ¿no? A eso se refiere la estabilidad. Y como les recordé anteriormente, la publicación Species Plantarum es por convención la obra de Linneo que se toma como punto de partida para la validez de los nombres científicos. Todas las especies que se describieron antes de esta obra no son válidas. O sea que el pobre Tournefort se quedó, digamos, en el olvido. Que perduró fue el Linneo. Bueno, ¿cómo nombramos las familias? Bueno, con la raíz del género, el género tipo. ¿Y qué se hace? Se coloca digamos, un sufijo, en este caso, que es EAE, si se hace en latín. Y si se castellaniza, sería áceas. Entonces yo puedo decir Solanaceae o puedo decir Solanáceas. El nombre binario, el de la especie, siempre es expresado en latín. Pero el nombre de la familia puedo hacerlo en latín o puedo hacerlo en el idioma. En este caso sería en el español. El sufijo ales se utiliza para los órdenes, que es un rango jerárquico superior al de la familia. Los órdenes incluyen varias familias. Por ejemplo, el orden Rosales va a incluir a la familia rosáceas, leguminosas, platanáceas, crasuláceas, bueno, saxifragáceas, hay varias. Entonces, Rosales se va a formar con el nombre de rosáceas que viene del género rosa. Eso es lo que vamos a practicar en el trabajo práctico 1. Y la familia, como les dije, se usa el sufijo aceae en latín o áceas. Entonces serían rosáceas o rosaceae. Y el género tipo es rosa, porque fue el primer género que se describió para ese grupo de plantas. Bueno, hay excepciones como palmeras, gramíneas, crucíferas, leguminosas, compuestas, pero también estas familias, por tradición se las llama así, pero también tienen su nombre correcto de acuerdo a la nomenclatura botánica. El primer género de esta familia de las gramíneas fue Poa. ¿Quién se anima a decir el nombre correcto de esa familia? Sería Poáceas, muy bien. Ven que si uno se aprende la norma, de las palmeras es areca, el género tipo. ¿Quién se anima? Hay que agregar este sufijo, ¿no? Traten de hacerlo en español, áceas. Entonces, si el género tipo es areca, Arecáceas. arecáceas. El género Profe. tipo de las crucíferas es brásica. ¿Cuál será la familia? Brásica. Hay que agregar el sufijo
áceas. Entonces, ¿cuál será? Brasicáceas. Claro, brasicáceas. El género tipo de las leguminosas es faba. ¿Cuál será la familia? De acuerdo al código, ¿no? Fabáceas. Fabáceas. Y el de las compuestas, el género tipo es áster. ¿Cuál será? Asteráceas. Asteráceas. Ven que no es difícil. Si uno se acuerda del sufijo. Ahora, para las subfamilias es oideae. ¿Mm? Entonces, como en las rosáceas vamos a estudiar las subfamilias, que son importantes porque, por ejemplo, en las rosoideas tenemos el género rosa, pero también tenemos a las frutillas. Las maloideas tenemos la manzana, la pera, el membrillo. Las prunoideas tenemos durazno, ciruela, todas las prunoideas. Entonces vamos a estudiar a nivel subfamilia. No en todas las familias, sino en algunas que son importantes desde el punto de vista agronómico. Entonces, si yo les digo el género tipo es Poa, ¿cómo será la subfamilia? O festuca, a ver si festuca le suena más. Si festuca, y le agrego oideae o oideas, ¿cuál sería? Festucoideas. Es cuestión de practicar. Este trabajo práctico es así. Vamos a practicar cómo construir o cómo derivar nombres. Bueno, ¿qué pasa con los híbridos? Ya sabemos que los nombres de especies tienen un nombre primero, que es el género, es un sustantivo en latín, y luego un epíteto específico, que generalmente es un adjetivo, también en latín, y el nombre del autor que describió. En los híbridos generalmente se forman por, digamos, intercambio entre dos especies que forman un nuevo organismo llamado híbrido. Estos pueden ser naturales. Naturalmente, por ejemplo, el Platanus occidentalis y el orientalis, que uno es de Europa y otro es de Norteamérica, cuando se cultivaron juntos, se cruzaron y dieron el famoso Platanus poracerifolia, que es un híbrido, y es el famoso plátano que tenemos cultivado en Mendoza, en el Parque General San Martín, que es tan bonito, o acá en la calle Cervantes, frente al Museo de Fader, toda esa avenida es de plátanos. Ese es un plátano híbrido, de origen híbrido. ¿Cómo se lo denomina? Y se coloca un por, y se le da un nombre nuevo. Para no poner todo este nombre tan largo, con el padre y la madre, lo que se hace es darle un nombre nuevo y se coloca un signo por. Cuando hay un signo por, yo ya sé que esta especie es híbrida. Ahora, si hablamos de categorías dentro de la especie o infraespecíficas, dentro de la especie, vamos a tener lo que llamamos variedades botánicas. Por ejemplo, Artemisia mendozana. ¿Alguien sabe qué planta es esa? Se usa como medicinal, mucha gente la pone al mate, digestiva. Bueno, si no la conocen, es el famoso ajenjo, que forma en la cordillera nuestra, en la precordillera, un piso definido, forma una comunidad de plantas, pero donde predomina el ajenjo, es el piso del ajenjo. Pero en la parte más alta de nuestra Sierra de Uspallata tenemos una variedad que la describió el profesor Ambrosetti, que se llama Paramilloensis. Paramilloensis significa del paramillo, de la parte más alta de la montaña, del páramo sería, ¿no? Entonces es una variedad, pero dentro de esta misma especie. Es algo que a veces por el color de la planta o por la pubescencia, la cantidad de pelitos, podemos describir variedades distintas, o por el color de las flores, o por el desarrollo de la planta. Hay plantas que son más enanas que otras, pero
pertenecen a la misma especie. Dentro del tomate, por ejemplo, el tomate de industria no se tutora porque es de crecimiento determinado. Son variedades industriales. En cambio, el tomate que tenemos que tutorar es el que se consume en fresco, el tomate multilocular, bien grandote. Entonces son variedades. Esas serían dentro del tomate variedades artificiales porque las hemos seleccionado. Y estas son variedades naturales. A la variedad cultivada se la llama también cultivar. Y a las naturales se las llama variedades, ¿no? Var. Una cosa importante es que en las variedades que son obtenidas por mejoramiento, que lo hacen, digamos, artificialmente, los mejoradores, lo que se hace es utilizar otro código. Y esto es muy importante, porque si siguiéramos el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, tendríamos que poner, imagínense que fueran híbridos de híbridos. Yo agarro una especie, la multiplico, obtengo un híbrido, a ese a su vez lo cruzo por otro, y a ese a su vez lo puedo cruzar por otro. Entonces, si aplico el código de plantas, digamos, de botánica, de nomenclatura de botánica internacional, tendría un nombre kilométrico. Entonces, para las plantas cultivadas se hizo otro código, que es muchísimo más sencillo, y se llama Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas, es decir, cómo nombrar a las plantas cultivadas las que se obtienen artificialmente por mejoramiento. Acá tienen ejemplos, ¿no? Sobre todo hay mucha variabilidad en especies que son ornamentales. Se hacen muchos cruzamientos entre, por ejemplo, compuestas, en las rosas, también van a encontrar en las orquídeas. Hay muchísimos híbridos que se han formado artificialmente, no naturalmente. Entonces, ¿cómo puedo nombrar? Esta es una variedad de sandía. Lo que se utiliza es el género, que es Citrullus, cultivar, porque es cultivada, y le pongo un nombre de fantasía. O sandía, y le pongo el cultivar. ¿Ven? Todos estos nombres son aceptados por este código. Y es mucho más sencillo. Yo ya sé que es una sandía, que alguien la mejoró y le puso este nombre. Y con este nombre se comercializa. Si usara el nombre, de acuerdo al Código Internacional de Nomenclatura Botánica Común, sería un nombre kilométrico, porque a lo mejor acá están involucrados muchos híbridos, ¿no? Bueno, acá tienen otra, por ejemplo, para la manzana, la dalia. Los japoneses tienen muchísimas variedades y este de hecho es un nombre japonés, Akita. Bueno, esta sería una planta también cultivada que se llama como cinta escarlata. Esa sería la traducción. O sea que le dan nombres de fantasía. Es muy distinto al código de nomenclatura. Estas son todas las categorías aceptadas. Y acá, chicos, yo lo que les pido es que aprendan qué es lo que es una categoría dentro de una jerarquía. Una jerarquía significa que hay categorías taxonómicas o rangos. Si lo aplicamos, por ejemplo, a la planta docente en la universidad, digamos, la categoría taxonómica principal sería el profesor titular. Luego sería el profesor asociado. Luego sería el profesor adjunto, jefe de trabajos prácticos, auxiliar de primera, auxiliar de segunda, concurrente, etc. O sea que tenemos categorías taxonómicas. Y al profesor titular, que sería esa categoría, podríamos poner, por ejemplo, Liliana Martínez, que es la profesora titular de fisiología. O podríamos poner, bueno, en mi caso, Iris Peralta. Lo que quiero decir es que una cosa es la categoría y otra cosa es el grupo taxonómico. Entonces acá el reino que vamos a estudiar nosotros es Plante.
o planta, o planta. Pero también podríamos estudiar el reino fungi, que es el de los hongos. Eso lo van a ver ustedes en fitopatología. Y cada reino tiene sus categorías taxonómicas o rangos taxonómicos, ¿no? Estos son los que se han reconocido por convención, fíjense, a partir de 1910, cómo ha ido modificándose, y acá tienen las leyes de esos códigos de 1910 y son las categorías que vamos a estudiar. Entonces acá vamos a estudiar la división fanerógamas, la subdivisión gimnospermas y angiospermas, la clase mono y dicotiledóneas. Dentro de cada clase vamos a estudiar subclases y vamos a estudiar órdenes, familias, tribus, géneros. No vamos a estudiar tribus solamente en las gramíneas, no vamos a estudiar secciones ni series, simplemente algunas especies, y variedades y formas tampoco, porque sería ya complicar mucho el aprendizaje, ¿no? Pero pongamos la papa, Solanum tuberosum, sería la especie. ¿Cuál sería el género? Si yo digo Solanum tuberosum, ¿cuál es el género? Solanum. Solanum. ¿Cuál sería la familia? Solanáceas. El orden, si siguiéramos el código, ¿cuál sería el orden? Habría que agregarle ales, ¿no? Solanales. Pero como seguimos otro sistema, acá el orden va a ser tubiflorales. La clase, ¿qué les parece? ¿Una mono o una dicotiledónea la papa? ¿Cómo tendrá la Dicotiledónea. Una dicotiledónea, claro. La subdivisión angiospermas, la división sería fanerógamas y el reino planta. Eso generalmente en los exámenes les damos también una especie y ustedes tienen que hacer las categorías, ¿no? O sea, acordarse de las categorías porque son como las cajitas de esa clasificación donde yo voy colocando los distintos rangos. Es decir, el género va a englobar a un montón de especies de Solanum. La familia va a englobar un montón de géneros. Las solanáceas, por ejemplo, está Capsicum, Physalis, Esquisanthus, hay un montón de otros géneros, además de Solanum. La familia también va a estar organizada en órdenes. Entonces, eso es lo que quería mostrarles acá. Y este sistema jerárquico es como la famosa teoría de los conjuntos, que a lo mejor alguno lo estudió. Pero son como conjuntos donde yo voy metiendo las especies, por ejemplo, el género 2, el género 1. Acá dentro del género puedo tener subgéneros. Entonces, de esa manera voy construyendo esa clasificación jerárquica. Bueno, finalmente los conceptos de especie. Hay muchos conceptos, chicos. Si eso, ustedes hacen una búsqueda y pongan conceptos de especie, van a ver que hay conceptos de especies filogenéticas, especies biológicas, especies evolutivas. Pero en nuestro curso nosotros nos vamos a enfocar en lo que llamamos especie morfológica, es decir, aquella que podemos distinguir por los caracteres morfológicos. Esto es un ejemplo de los tomates silvestres, que es el grupo que más he estudiado, como les contaba. Fíjense que acá puedo distinguir por el color, por la forma de los frutitos, por el tamaño. Y sobre la base de esos caracteres, más muchos otros caracteres moleculares, se puede construir esa clasificación de las que les hablé. Generalmente lo que ustedes han estudiado son el concepto de especie que está en los libros de biología, es el concepto biológico. Que si les pregunto la definición de especie, seguramente me van a decir que es un grupo o población natural de individuos que se cruzan entre sí,
pero que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. Lo importante acá es que se cruzan y dejan una descendencia fértil. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en un ejemplo de los más clásicos, si ustedes tienen leones y tigres, y que son especies diferentes, si están juntas se pueden cruzar y dan descendencia fértil. Entonces, son especies, porque si se cruzan y dan descendencia fértil, tendríamos que decir que los leones y los tigres son de la misma especie. No sé si me explico. Sería un ejemplo de por qué la especie biológica es difícil de aplicar, difícil para nosotros, porque tendríamos que hacer, como hizo este investigador en este grupo, múltiples cruzamientos para saber si todos estos dan descendencia fértil o no. Y de ahí decir el concepto de la especie. Bueno, yo acá les dejaría esto para que ustedes lo lean para la próxima semana y discutamos entonces en presencialidad lo que han podido leer de las colecciones, tanto de los herbarios como del jardín botánico. Esto ahora le vamos a habilitar porque hay varias publicaciones que hemos colocado sobre los herbarios para que las lean y las vamos a comentar en la clase presencial. No sé si ahora tienen alguna otra duda, algo que les haya quedado, digamos, pendiente. No, profe, yo no tengo duda. No les quedó duda. Bueno, esto... Profe, yo quería preguntarle algo, Sí. que es más que nada el trabajo. Haciendo el trabajo, hay algunos en los que me ha costado como identificar la raíz. ¿Con el tiempo lo voy a aprender a hacer o cómo? Sí, con la práctica. Para Vamos a ver agregarles el muchos sufijo, ejemplos. digamos. Claro, sí, por ejemplo, comparar una raíz de una monocotiledónea con una dicotiledónea. Todo eso, chicos, se aprende porque por eso necesitamos las prácticas, ¿no? Pero con los ejemplos que vayamos viendo, además, hay muchas plantitas que podemos colectar para el herbario, que muchas de esas son malezas, entonces podemos trabajar con esos ejemplos y ahí sacarte todas las dudas. ¿Cómo Profe, son me las refería a la raíces? nomenclatura igual. ¿Cómo? A la nomenclatura me refería. Ah, no, yo pensé que estabas refiriéndote a la identificación de los distintos tipos de raíces. No, a la nomenclatura. Claro, lo que hay que tener en cuenta son